Bueno, vamos a orar, hermanos. Me alegro mucho de estar con vosotros en esta tarde. Me siento muy animado estando con vosotros. Vamos a orar, que el Señor bendiga este estudio. Señor, nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias por esta tarde, por esta reunión en tu nombre, y queremos pedir, Señor, que tú seas nuestro Maestro en esta hora, Señor. Vamos a abrir tu santa palabra para estudiar juntos uno de los escritos más preciosos que jamás se ha escrito, que es el libro a los Gálatas. Y te pido, Señor, que tú me ayudes a poder explicar en forma de resumen el contenido de esta carta, esta epístola, para nuestra edificación y para tu gloria, Señor, para que podamos servirte mejor con una comprensión más amplia de tu propósito, de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos ya estudiado el libro de Romanos, y yo creo que en todo el Nuevo Testamento, las dos cartas principales realmente para enseñarnos lo que es la doctrina de la justificación por la fe serían Romanos y Gálatas. Seguramente estos dos libros fueron entre los más usados por el Señor durante la época de la Reforma Protestante. Sabemos, por ejemplo, que Martín Lutero, pues él fue muy impactado cuando estudió Gálatas en el griego original, y de hecho escribió un comentario sobre el libro de Gálatas, que fue uno de los pocos libros que tenía el escritor John Bunyan, que escribió el libro El Peregrino. Él no era un hombre muy pobre. John Bunyan era un hombre con grandes dones, pero era un hombre pobre. Pero uno de los libros que él tenía era el comentario de Martín Lutero sobre Gálatas. Y Gálatas es un libro muy especial porque explica con tanta claridad lo que es la esencia del Evangelio de Cristo, el Evangelio que nosotros confesamos. Y solamente para presentar el contexto, ¿no? La mayoría de los comentaristas hoy en día piensan que esta carta, esta epístola, fue escrita a un grupo de iglesias en una provincia romana con el nombre de Galacia, que estaba en el sur de Asia Menor. Realmente hay dos teorías, porque había otro reino antiguo de Galacia en el norte de Asia Menor, pero la mayoría hoy en día piensa que esta carta fue dirigida a un grupo de iglesias en el sur de Asia Menor, en esta provincia romana, que fue exactamente donde el apóstol Pablo fue en su primer viaje misionero, y plantó iglesias en varias ciudades como Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia, y él estableció estas iglesias junto con Bernabé, predicó fielmente el Evangelio de Cristo, como dice en esta epístola. Él presentó a Cristo crucificado delante de los de Galacia. Los cristianos ellos recibieron su mensaje, se regocijaron en gran manera, porque al creer en Cristo empezaron a experimentar el poder del Evangelio en su vida. El Espíritu Santo empezó a operar en su vida y liberarlos de los antiguos vicios, la esclavitud de los pecados. Estaban viendo el poder de Cristo obrar en sus vidas, simplemente por haber creído en las buenas nuevas que Pablo les trajo. ¿Y qué fueron esas buenas nuevas? Que el Dios, el creador de todo, había enviado a un Salvador al mundo, y que Él había hecho una obra en la cruz para todos los pueblos de la tierra, de tal modo que quien sea que cree en Él no morirá eternamente, sino tendrá vida eterna. Entonces, Él presentó a Cristo como crucificado, resucitado, y llamó a todos a confiar en Él con la seguridad de que todo aquel que confía en Él no se perderá, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué pasó después? Pablo se marcha y llega un grupo
de maestros falsos que llegan a estas iglesias, y la historia conoce a estos maestros falsos como los judaizantes. Entonces, ¿cuál era la doctrina que ellos llevaban? Pues venían de Palestina, de Jerusalén, seguramente, y eran de trasfondo judío. Entonces, la esencia de su error es que ellos creían que para beneficiarse de la obra de Cristo, las personas tenían que hacerse judíos. No era suficiente confiar en el Señor y luego vivir en dependencia y fe en Cristo, siguiendo gozosamente sus instrucciones. No, se tenían que convertirse en judíos. Entonces su mensaje fue esta: habéis creído en Cristo, habéis hecho bien, está bien, porque ellos también decían que Cristo era el Mesías. Esto es lo raro, ¿no? Pensamos que cualquier persona que diga Cristo es el Mesías es mi hermano. Pues no es así. Hay personas que pueden decir Cristo es el Mesías. Hay que preguntar, ¿pero qué es lo que creen acerca de Cristo? ¿Y qué es lo que creen acerca de su salvación? Porque el mensaje de los judaizantes era esto: que la fe en Cristo es solo el primer paso hacia la salvación. Solo el primer paso. Pero no has llegado a la salvación todavía. Tienes que creer, pero luego, si eres varón, tienes que circuncidarte y luego tienes que guardar toda la ley de Moisés. O sea, todas las fiestas, todas las leyes sobre la dieta, todas las obras que pertenecían a ese pacto que Dios hizo entre ¿quién? Entre Él mismo y ¿quién? ¿Quiénes? Los judíos en el monte Sinaí. Y también con Abraham. Les había dado, o sea, la ley de Moisés asimiló lo que Dios le había dado antes a los judíos, o sea, la circuncisión, y luego las leyes sobre la dieta y los lavamientos, toda la observancia de días santos, meses santos. Entonces, esos judaizantes decían eso: si queréis ser salvos, está bien creer en Cristo, hay que creer en Cristo, pero eso no es suficiente. Tienes que añadir tus propias buenas obras a las obras que Cristo ha hecho a tu favor. O sea, la salvación es una combinación de la obra de Cristo más las obras, y la implicación es los méritos personales, las obras meritorias que tú añades a lo que Cristo ha hecho. Y de hecho sabemos del libro de los Hechos que esta era su enseñanza, porque más tarde, en Hechos 15, o sea, más tarde en la historia, seguramente después de que Pablo escribiera esta epístola a los Gálatas, hubo un concilio en Jerusalén precisamente para tratar esta cuestión, la cuestión del estatus de los gentiles, los no judíos en la iglesia. Porque dice en Hechos 15:1, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, la salvación depende de tus obras, además de lo que Cristo ha hecho a tu favor en la cruz. Porque esta era la enseñanza de Pablo: recibimos los beneficios de la obra de Cristo gratuitamente. Es un don, es un regalo. Es como decía Martín Lutero: la fe es como la mano vacía que extiende un mendigo, que recibe de un benefactor un cacho de pan. Si un hombre, un mendigo en la calle, está con hambre y yo le ofrezco pan, y él dice: pero yo no tengo nada que pagarte. Yo digo: no importa, es un regalo, toma. Y si él rechaza mi regalo, me entristezco. Porque es un regalo, no se puede comprar un regalo. Lo único que se puede hacer es recibirlo. Entonces Pablo escribió esta epístola. Y en esta epístola, se ve en Pablo una pasión, una urgencia, porque él ve que el Evangelio mismo está en peligro de perderse en estas iglesias de Galacia.
O sea, para Pablo esto no era un asunto secundario. La obra de Cristo y cómo se reciben los beneficios de su obra, este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Si niegas esto, niegas todo. Porque el gran problema con el hombre desde la caída de Adán es que somos por naturaleza pecadores. Y por mucho que nos esforcemos en hacer la voluntad de Dios, siempre quedamos cortos. Nunca vamos a poder alcanzar la perfecta justicia de Dios por nuestras obras en esta vida. Aunque estamos en camino hacia la perfección si somos cristianos, pero ¿qué es lo que dice Pablo? No que lo haya alcanzado. No, pero prosigo hacia la meta. Pero en esta vida no alcanzamos la meta. Dependemos pues de ¿qué? De la misericordia y la gracia de Dios y de Cristo, la obra de Cristo, lo que Él hizo por mí. Entonces, Pablo insiste en que hay un solo evangelio y este es un evangelio de pura gracia. Y es algo tan importante que Pablo dice, ¿quién enseña otro evangelio? ¿Quién tuerce el evangelio? Y dice, pues la obra de Cristo no es suficiente, tienes que añadir tus méritos, tus obras. Está predicando otro evangelio que está bajo la anatema de Dios. Es decir, la palabra anatema quiere decir condenación. Es lo que, dedicado a la condenación. Es una palabra asociada, por ejemplo, con Jericó. Cuando los judíos se apoderaron de Jericó, el Señor les dijo que no podían quedar con nada del botín. Tenían que quemar todo. Todo era dedicado a la destrucción. Entonces, Pablo dice, cualquier otro evangelio es anatema, dedicado a la destrucción. Hay un solo evangelio y es el evangelio que proclama a Cristo como un Salvador suficiente, lleno de gracia, lleno de poder, que puede salvar a cualquier persona que deposite su confianza en él. Este es el evangelio. No hay otro. Ahora, para defender el evangelio, Pablo desarrolla un argumento en tres partes que corresponden a las tres partes de la epístola. Los capítulos 1 y 2, en los capítulos 1 y 2, desarrolla un argumento basado en su experiencia personal, su historia personal como apóstol. ¿Por qué? Porque los judaizantes, lo que ellos hacían para socavar la autoridad de Pablo en las iglesias de Galacia, eran difamar a Pablo. O sea, querían negar su autoridad como apóstol. Entonces, Pablo defiende su identidad como apóstol de Cristo con el fin de defender su evangelio. ¿Y cómo lo hace? Pues primero, él dice, mira, vosotros habéis oído de mi pasado, que yo fui un gran perseguidor de los cristianos. Y dice esto, voy a buscar ahora en Gálatas. Dice, os hago saber que el evangelio pronunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, versículo 12 del capítulo 1, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y lo asolaba. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que tenéis que entender, el evangelio que yo predico, yo no lo aprendí de ningún hombre. De hecho, yo antes de predicar el evangelio estaba dedicado a aniquilar el nombre de Cristo de la faz de la tierra. Yo era un gran perseguidor de la iglesia y Dios me detuvo en el camino de Damasco y me llamó. Entonces debe ser evidente que yo no me proclamé apóstol. Yo fui llamado. Y el evangelio que prediqué no lo aprendí de ningún hombre, porque enseguida empecé a predicar el evangelio. No esperé. Porque mi comisión vino directamente de Jesús, por lo cual empecé directamente. Y nadie me enseñó, solamente Jesús. De hecho, él dice en esta parte de la epístola, no llegó a conocer a los apóstoles
durante los primeros 3 años de su vida. Él estaba predicando y después de 3 años fue a Jerusalén y conoció por primera vez a Pedro y a Santiago y no a los demás apóstoles. Él lo dice en el capítulo 2. Bueno, no, el versículo 18. Dice, cuando el Señor, del siglo XVI, quiso revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 años, pero no vi... 15 días. A 3 días, perdón. 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, vio a ellos y después de varios años, versículo 1 del capítulo 2, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ahora, hay que entender lo que Pablo está diciendo. Está diciendo, en primer lugar, yo estaba predicando el evangelio por una revelación de Jesús mucho antes de conocer a los apóstoles. Pero cuando los conocí, años después, ellos reconocieron que estaba predicando el mismo mensaje que ellos. Y además estaba con un gentil, con Tito, y ellos no obligaron a él a circuncidarse. Lo aceptaron en plena comunión, lo cual demuestra que ellos tienen la misma postura sobre los gentiles que yo. No les impuso la circuncisión, no le impuso la ley de Moisés. Y más adelante dice en el versículo 7, antes por el contrario, dice, como vieron que me habían sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la incircuncisión. Está diciendo, la única diferencia entre ellos y mí no es el mensaje, es la audiencia. Dios me llamó para predicar a los gentiles, a ellos para predicar a los judíos. Pero ellos mismos reconocieron que estamos en la misma página, estamos de acuerdo, me dieron la diestra, reconocieron que yo era apóstol de Cristo. Así que este es su primer argumento y un último argumento para mostrar que su autoridad no era menos que la autoridad de Pedro o de los otros, es que hubo una incidencia en Antioquía, porque Pablo había ido a Antioquía y Pedro fue allí a visitarlo. Y antes de la llegada de algunos judíos de Jerusalén, Pedro se sentaba a la mesa con los gentiles, con sus hermanos en Cristo que no eran judíos, comía con ellos, tenía amistad cristiana con ellos, pero luego vinieron algunos de una tendencia judaizante, o por lo menos Pedro temía que ellos desaprobaran sus acciones y se retiró de comunión con los gentiles. ¿Por qué? Porque no eran circuncidados, no estaban guardando la ley de Moisés. ¿Y qué dice Pablo? Yo me puse de pie y delante de todos yo reprendí a Pedro. Yo le dije, hipócrita, tú sabes muy bien que no somos salvos por guardar la ley. Y por eso, como dice aquí, dice,
nosotros, el versículo 15, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces está diciendo claramente, Dios no dio la ley de Moisés para que el hombre intentara salvarse por guardar las obras de la ley. Entonces está claro que lo único que salva al ser humano es la fe. La fe en el Salvador que Dios le ha enviado. Luego, después de este argumento, basado en su propia experiencia, desarrolla un segundo argumento que es teológico. Pero primero apela a los de Galacia, apela a ellos a recordar su propia experiencia. Porque muchas veces cuando entramos en problemas en la vida cristiana es porque nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado de quiénes somos, de cuál es nuestra relación con Dios, de las verdades que hemos aprendido al principio. Y por eso dice, oh Gálatas insensatos, versículo 1 del capítulo 3. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, vosotros sabéis muy bien que cuando creísteis en Cristo, un poder entró en vuestra vida, el poder del Espíritu. Y ese poder no os vino por haber guardado ningún ritual, ninguna ceremonia. Fue por creer las buenas nuevas acerca de lo que Dios había hecho ya en su Hijo. Como Él había muerto en la cruz por pecadores, como Él había resucitado, y vosotros depositasteis vuestra fe en Él y recibisteis el gozo, la seguridad de vuestra salvación y empezasteis a vivir para Cristo. Luego esos falsos maestros han venido y os han cegado a lo que ya sabéis. Entonces entra en su argumento teológico. Y su argumento básicamente es decir, mira, está claro que estos falsos maestros no comprenden ni el Evangelio, ni tampoco la ley. Porque ellos no entienden la naturaleza de la ley y cómo es diferente a la promesa que siempre fue la base de la relación con Dios, de Dios con Israel y con Abraham. Una promesa. Ellos no entienden la diferencia entre la promesa y la ley, ni entienden la función de la ley y el propósito de Dios en dar la ley a Israel. No entienden estas cosas, el lugar de la ley en el plan de Dios y la naturaleza de la ley. Pero primero quiero mostrarles, es obvio que la justificación es por la fe, por lo que Dios dice acerca de Abraham. Así, Abraham creyó a Dios, versículo 6 del capítulo 3, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, está recordándoles acerca de un incidente en la vida de Abraham cuando Dios le sacó fuera y le había dado una promesa de que él iba a darle una descendencia, una simiente. Y dice, levanta los ojos, ve las estrellas, así será tu descendencia por número. Y dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham no hizo nada, además de simplemente en su corazón decir sí y amén a lo que Dios había prometido. ¿Y cuál era la base de esta promesa? ¿Algún mérito de Abraham? ¿Alguna obra que él había hecho? El puro favor inmerecido de Dios. Dios quería darle esa herencia, una herencia de gracia,
una herencia como regalo y dijo, yo voy a hacer eso por ti, Abraham. Abraham creyó y Dios le contó la fe por justicia. No es que la fe misma, en sí misma, es nuestra justicia. Es muy importante entender eso. Dice, le fue contado por justicia. He usado esta ilustración, ¿no? Imagínate que vas a la tienda y vas a comprar una barra de chocolate. Y llegas a la caja y metes la mano en el bolsillo y sacas solamente una piedra. Y dice a la persona en la caja, lo siento, no puedo coger esta barra de chocolate, solo tengo una piedra. La persona dice, dame la piedra. Eso lo voy a contar como dinero. Llévate el chocolate. Y dice, ¿de veras? Pero no, la piedra no tiene valor. Lleva la barra, le voy a contar esto como dinero. Y tú sales de la tienda y no entiendes. Lo que pasa es que después de salir, esa persona saca dinero de su propia cartera y en vez de poner la piedra en la caja, pone el dinero en tu caja. Le ha contado tu piedra por dinero. Dios cuenta nuestra fe en Jesús por justicia, no porque la fe tenga en sí mérito, sino por el objeto de nuestra fe. ¿Quién es el objeto de nuestra fe? Jesús. ¿Dónde se halla el mérito que necesitamos para vivir para siempre con Dios? En Jesús. Entonces Dios nos cuenta la fe por justicia, pero nuestra justicia es Jesús. Es Jesús. Es aquel a quien nos aferramos. ¿Por qué decimos eso? Porque luego Pablo dice, los que son de fe son bendecidos con el creyente, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ese era el problema con los judaizantes. No entendían que la ley funciona de otro modo que la promesa. La promesa que Dios le dio a Abraham fue una promesa gratuita. No se basaba en nada, ningún mérito de Abraham. Dijo, yo voy a hacer eso por ti, y creyó a Dios y le fue contada por justicia. La ley no es así. La ley dice, haz esto y vivirás. Guarda estos mandamientos y vivirás. Dice, entonces el problema es que la clase de obediencia que la ley exige no es una obediencia parcial. Piénsalo bien. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, ¿qué es lo que les dijo? De vez en cuando queráis, me gustaría que guardarais algunos de estos mandamientos. Si quieres. No. Dice, haz esto. ¿Haz qué? Haz todo. Y vivirás. ¿Cuál es el problema? Como pecadores no podemos. Y por eso Dios dio la ley, pero después de la promesa. O sea, la promesa, Dios dio la promesa para establecer una relación con Abraham y con la simiente de Abraham basada en su gracia. Y unos 4 siglos después, cuando sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, por causa de esta promesa, por causa de este pacto de gracia, los sacó de ahí, los llevó al monte Sinaí, les entregó la ley. Pero la ley, y eso es algo que Pablo va a decir, que la ley no tenía el poder de anular la gracia que fue dada antes de la ley. Esa gracia de la promesa. Y vamos a ver entonces por qué dio la ley. Sí, ¿por qué les dio a Israel una ley que no podían guardar? Vamos a ver, pero primero quiero que os fijéis en el versículo 8. Dice la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Veis que el plan de Dios desde el principio tenía a la vista todas las naciones?
Cuando Dios hizo su pacto con Abraham y le prometió dar una tierra prometida, dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Y luego dice más específicamente, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y Pablo dice que esta realmente era, en forma simiente, la proclamación del Evangelio a Abraham. ¿Por qué digo eso? Porque ¿qué es el Evangelio? Son buenas nuevas para las naciones del mundo. De que a través de una simiente de bendición, Dios ha traído salvación para las naciones. Esa simiente, en último término, tiene a la vista primero Israel, sí, pero Pablo dice que la palabra simiente es singular en hebreo. Y eso es profético porque la última referencia al final es a Cristo mismo. Porque de Israel saldría el Mesías. Esa simiente de Abraham es la misma simiente de la que se habló en Génesis 3:15. Cuando el Señor le dijo a la serpiente, yo pondré enemistad entre ti y entre la mujer, y entre tu simiente y entre la simiente de ella. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás, de la serpiente. Pero en el proceso iba a quedar dañado. Y esa profecía se cumple en la cruz de Calvario, porque ahí Cristo aplastó la cabeza de nuestro gran enemigo. Pero lo que Pablo está diciendo es que Dios anunció a Abraham que la bendición vendría por gracia a él, a su simiente. Y en el contexto del Antiguo Testamento, eso incluía la promesa de la tierra que Israel iba a heredar por gracia, no por mérito. Él dijo a los judíos muchas veces, sois un pueblo de duro cerviz, sois un grupo de pecadores. Mira, cuando Dios les dio la ley, es tan obvio que no les estaba diciendo tenéis que guardar la ley para salvarse. Es obvio porque junto con los 10 mandamientos y otros les dio sacrificios. Y que el sistema de sacrificios, ¿qué es? Es un anuncio de la pecaminosidad del hombre. Es decir, mira, os estoy dando una ley que es tan alto, tan exigente, y vosotros sois tan incapaces de guardarlo perfectamente, que es solamente por el derramamiento de sangre que podéis ser salvos. Entonces, ese sistema de sacrificios para enseñarles que la salvación es por gracia, no por obras, de que tenían que depender de la misericordia de Dios, del derramamiento de sangre a su favor, que era lo único que podía quitar su pecado. Pero todo este sistema, dice Pablo en otra parte, era como una sombra, señalando un cumplimiento futuro. Y eso es lo que Pablo quería que ellos entendieran, que todo iba a cumplirse cuando Cristo iba a llegar y Él iba a convertirse en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Su único sacrificio quitaría para siempre los sacrificios de la ley. Su sacerdocio quitaría el sacerdocio de Leví. Y entonces, dice, ¿por qué la ley? Ahora estamos en 3:19. Porque la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Paramos ahí. Dice, fue dada a causa de las transgresiones. ¿Qué quiere decir esto? Dios dio la ley básicamente para preparar a Israel y en realidad a todo el mundo para la llegada de Cristo. Porque fue a través de la ley que los judíos aprendieron acerca de su pecado. Cuando vieron su propia incapacidad de guardar perfectamente la ley de Dios. Aprendieron a decir,
Señor, ten misericordia de mí, yo soy un pecador. La ley tenía esta función. No es contraria a las promesas, dice Pablo en el versículo 21. Si la ley fue dada, pudiera vivificar la justicia, verdaderamente sería por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la ley, estamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Lo que él está diciendo es que Dios dio la ley como una provisión temporal. Ese pacto fue hecho entre Dios y Israel como un instrumento para preparar al pueblo judío para la llegada de su Mesías y para enseñar a todo el mundo a través de la experiencia de Israel de la total incapacidad del hombre de salvarse por sus obras. Porque si Dios en la historia alguna vez ha dado un sistema perfecto de obras, ha sido la ley de Moisés. Israel fracasó terriblemente en guardar la ley. Y eso es una lección para todos nosotros. No podemos ser salvos por nuestras obras. Entonces fue una preparación. Pero fijaos otra vez en este versículo 19. Fue añadida a causa de las transgresiones. No simplemente para restringir las transgresiones. Esto es lo más sorprendente. Fijaos en lo que dice Pablo en Romanos 5 sobre esto. Voy a leer. Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué cosa? No para restringir el pecado. Sí, en un sentido la ley restringió el pecado externamente porque la gente temía ser apedreado y todo eso. No, y entonces no iban a matar a su prójimo porque no querían ser apedreados. Pero en otro sentido, la ley, la introducción de la ley, fue introducido para que el pecado abundase. Es decir, la ley llega al corazón duro del pecador y dice, haz esto. ¿Y cuál es la respuesta del corazón rebelde? Haré todo lo contrario. La ley dice, no codiciarás. ¿Y qué dice Pablo? Cuando llegó ese mandamiento, la ley misma, o sea, a través de la ley, el pecado en mí produjo toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. O sea, no soy consciente de mi pecaminosidad, pero cuando llega el mandamiento, cuando llegó el mandamiento y me mandó que viviera de tal forma, el pecado en mí se lanzó, se precipitó sobre la ley como un león. Entonces, eso fue para enseñar a Pablo, para enseñar a los judíos acerca de su pecaminosidad, para humillarlos, para prepararlos para la venida de un Salvador. Pero fue dado hasta, o sea, un punto término. Dice, versículo 24, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, no podemos volver hacia atrás en la historia, no podemos colocarnos una vez más bajo la ley de Moisés. Ha servido su propósito en la historia y vivimos bajo un nuevo pacto porque Cristo ha venido. Cristo ha cumplido perfectamente la ley en nuestro lugar, como dice en el versículo, perdón, he perdido mi lugar. Dice, vamos a pasar al capítulo 4, voy a ir rápido. Dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. En el mundo antiguo, si una pareja no tenía heredero y era una pareja rica, lo que hacían era escoger a un joven de buen carácter y le adoptaron para heredar toda su riqueza, ¿no?
Entonces, a lo mejor habéis visto la película Ben-Hur. En Ben-Hur hay un gobernador romano que adopta a Ben-Hur para ser su heredero. Entonces, a eso se refiere Pablo. Entonces dice que durante la niñez, un niño que algún día va a ser heredero de una propiedad, pues tiene que vivir bajo el gobierno de unos tutores, lo que se llamaban los pedagogos, y era normalmente un esclavo, un siervo, que enseñaban a los niños, pero con muchas palizas, o sea, con un hombre muy estricto. Con dureza. Sí, con dureza, exactamente. Entonces dice, cuando nosotros que ahora somos herederos del nuevo pacto y de Cristo, en tiempo pasado los herederos tenían que vivir bajo el mismo régimen que los no creyentes. Vivíamos todos bajo la misma ley, que era la ley de Moisés. Era un régimen bastante estricto, pero dice, cuando éramos niños estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esos rudimentos es una referencia a todas las reglas sobre cosas externas, lo que tú podías comer y no comer, lo que tú podías tocar y no tocar, los días que tenías que observar, cómo tenías que lavarte en determinadas situaciones. Muchísimas reglas externas estaban bajo esa disciplina, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y hijo también heredero. Lo que está diciendo es que con la venida de Cristo, cuando Cristo murió en la cruz, varias cosas sucedieron. Él cumplió todos los requisitos de la ley. Guardó la ley perfectamente durante su vida, pero luego sufrió la maldición de la ley, es decir, la pena que la ley pronuncia sobre el transgresor. Él lo sufrió en su propio cuerpo en el Calvario para cumplir todos los requisitos de la ley, para conseguir así una justicia absolutamente intachable y perfecta para darnos como regalo. Y cuando Él terminó esa obra, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo primero que pasó? Dios rasgó en dos el velo para decir, estoy poniendo fin al antiguo sistema, porque ha llegado el momento para establecer un nuevo pacto en la sangre del Hijo. Y entonces recibimos, al creer en Jesús, recibimos esa justicia imputada, es decir, atribuida a nosotros. Dios nos ve como perfectos en Cristo, no en nosotros. Nos ve como una justicia perfecta en su Hijo. Pero además nos da su Espíritu para morar en nosotros. Y eso es lo que le va a llevar a Pablo en los capítulos 5 y 6 a hablar sobre la obra del Espíritu. Porque la gran pregunta es esta. Ahora, si Dios me justifica libremente por la fe, y solamente por la fe en Cristo, por depender de Cristo, eso significa que puedo vivir ahora como me dé la gana y pecar todo lo que quiera. Y dice Pablo, no entendéis nada si piensas así. Porque juntamente con el don del perdón, el don de la justicia, Dios ha enviado a vuestros corazones su Espíritu Santo, que ahora mora en vosotros para santificaros y para introduciros en la verdadera libertad. La verdadera libertad no consiste en rebelarse contra Dios, consiste en andar con Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios. Algo que no podemos hacer en nuestra carne, pero con el Espíritu, capacitándonos, fortaleciéndonos, impulsándonos, motivándonos. Ahora tenemos un gran gozo y deleite en seguir a Dios, guardar sus mandamientos. Cristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, no es que el cristiano viva totalmente sin ley, es que toda ley ahora nos viene a través de Cristo.
Él es la gran autoridad de nuestras vidas. Y no solamente nos instruye, Él escribe en las tablas de nuestros corazones los mandamientos del Señor, de modo que nos deleitamos en hacer, en vivir como Dios quiere que vivamos. Porque os digo una cosa, cuando Dios llena nuestros corazones de amor, ¿qué es lo que el amor quiere hacer? Quiere servir, quiere beneficiar, quiere hacer bien y no hacer daño. Entonces, una persona que dice, yo estoy andando en amor, pero voy a mentir a mi prójimo, voy a cometer adulterio con su esposa, voy a robarle sus bienes, voy a codiciarle lo que tiene. Esa persona no entiende lo que es el amor. O sea, el amor cumple la ley en su aspecto moral, pero no vivimos bajo la ley. No vivimos bajo el pacto de Sinaí. Vivimos bajo el señorío de Cristo, empoderado por su Espíritu, con corazones llenos de su amor. Vivimos por fe en Él. Y ese es el gran mensaje de Gálatas. Entonces, Pablo, voy a mencionar brevemente en el capítulo 5, él dice que si entendéis vuestra libertad, y la libertad consiste en entender tu suficiencia en Cristo, entonces no permitáis que nadie te quite esa libertad. Estar firmes en esta libertad, sigue en esta libertad, pero entender que esa libertad es una libertad para llevar buen fruto. Por eso habla del Espíritu Santo como la fuente de este fruto en el capítulo 5. Y luego finalmente en el capítulo 6, porque tengo que concluir, no tengo tiempo para decir todo lo que quisiera decir esta noche. Es que es una carta tan llena de enseñanza, es imposible cubrir toda la carta en una sola hora. Pero en el versículo 6, Pablo termina hablando de deberes y motivaciones. Porque lo que tenemos que entender es que la gracia no es que la gracia quite todo deber. Seguimos con deberes. Lo que la gracia hace es que transforma nuestros corazones para que el deber se convierte en deleite. Nos deleitamos en hacer lo que debemos hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues habla de los deberes que tenemos hacia los creyentes, que debemos buscar el bien espiritual, versículos 1 al 5, podéis leerlo. Los deberes hacia los maestros, los que enseñan la palabra, y cómo la iglesia debería cuidar a los pastores. Si los cristianos reciben lo espiritual de su pastor, también deberían apoyar a su pastor a poder hacer su labor. Tiene deberes hacia Dios, hacia su Espíritu, de vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, no entristecer al Espíritu, no apagar el Espíritu. Tenemos deberes hacia todas las personas y sobre todo hacia los creyentes. Y luego finalmente Pablo nos habla de las motivaciones y expone a la luz lo que son las verdaderas motivaciones de los falsos maestros. ¿Qué es lo que están buscando los falsos maestros? Su propia gloria. Quieren vanagloriarse en el poder, el dominio que ellos tienen sobre la vida de otras personas. También son motivados, él dice, a veces por temor a la persecución, por la verdad. O sea, dice Pablo, si yo predicara la persecución, ¿por qué soy perseguido? Él entiende que si enseñas la verdad vas a sufrir en algún momento persecución por parte del mundo que no quiere oír la verdad. Entonces, ese es el motivo de los falsos maestros, pero los maestros verdaderos y los creyentes verdaderos son motivados por amor a Cristo. Y no quieren gloriarse en sí mismos, no quieren vanagloriarse en sus logros, en sus obras. Quieren gloriarse solamente en Cristo y su cruz. Y finalmente, Pablo dice, y las marcas externas
de la fe no tiene nada que ver con las marcas que uno pone a su propio cuerpo, como la circuncisión. Son las marcas que recibe en su cuerpo por proclamar la verdad. Y en su caso, Pablo podía mostrar las marcas, las muchas veces que había sido afligido con látigos, con palitos y palizas, sí, y piedras, etc. Él tenía marcas, y esas marcas hablaban fuertemente de la sinceridad y genuinidad de su fe en Cristo, pero la circuncisión no era ese tipo de marca. Era una marca para vanagloriarse en su propia justicia. Así que bueno, voy a terminar allí. Perdona que he intentado hacerlo breve, pero es muy difícil resumir toda la carta de Gálatas en uno.